Hola amigos del papel, bienvenidos a La Viñeta Indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. En esta ocasión os traigo otro de esos juegos que creé yo mismo, en aquel momento que me dio la vena de inventar juegos y demás. Ya sabéis, sobre el año 2001 o 2002, así que esto tiene como 20 años. Es de la época de cuando hice el laberinto sónico. Si no lo conocéis, pasad por el otro vídeo que hice hace un tiempo y le echáis un vistazo. Si aquel era un juego más bien de habilidad, este es un juego abstracto, como puede ser el ajedrez. Es un juego basado un poco en la lógica, no suele tener mucho azar, aunque yo en este juego ya veréis que incluí un poco de azar para darle un poquito más de sencillez o que fuese menos espeso. Pero bueno, sobre todo son juegos que no tienen mucha temática y bueno, solamente es la mecánica. En este caso sí que tiene un poco de temática para ambientar, y es que se llama Hexameba y tiene algo que ver con las amebas y los hexágonos. La cuestión es que no llegué a desarrollar demasiado el juego en la cuestión de jugabilidad o mecánica, porque en aquel momento yo estaba más interesado en la construcción del propio juego. Como podéis ver, la caja ya de por sí es un elemento de artesanía, un ejercicio de manualidades, que era un poco lo que a mí me interesaba. ¿Veis cómo se abre la caja de Hexameba? Realmente yo creo que está bastante chulo. Está realizado principalmente con marquetería, mucho trabajo de madera, pegamento, unos tornillos, unas bisagras y mucha paciencia. Imagino que de alguna forma, al ser yo dibujante, siempre voy a hacer cosas más influenciadas por el aspecto estético que el propio mecanismo de desarrollo del juego. De hecho, precisamente lo que a este juego le haría falta es más desarrollo, más testearlo, probarlo, que se juegue mucho, variarle las reglas, que ya las varié, que son estas que están aquí, las fui escribiendo y bueno, no son muy largas porque ya sabéis que un juego de estos abstractos tampoco necesita una regla muy larga ni complicada, deben ser sencillas para explicar una mecánica que no debe ser demasiado compleja. Aún así, sin ser un juego totalmente terminado y no especialmente bien diseñado, sí que yo creo que estéticamente lo que es el trabajo manual, ¿no?, de estos tableros con los hexágonos, como veis ahora las piezas interiores, que también las dividí en apartados, todo esto es un trabajo que, bueno, me apetecía enseñaros y ver el tipo de cosas en las que yo me entretenía cuando era joven, porque en aquella época era bastante más joven que ahora. Bueno, en Hexameba pueden jugar de 2 a 6 jugadores. Y la cosa se divide de la siguiente forma. Tenemos el tablero principal central, este que está aquí abajo, y luego unos tableros que se van a ir acoplando alrededor de él en función del número de jugadores. Aquí tenemos las fichas. Hice un sistema de vasitos, de recipientes con forma de quesito, que me recuerda un poco a los quesitos del Trivial Pursuit. Se sacan. Ya veis, este tema de la manualidad era lo que más me llamaba la atención y lo que yo más buscaba. Las fichas también las desarrollé yo con pasta de esta que se seca al aire. Y bueno, los recipientes se extraen de la caja en función del número de jugadores. Y bueno, se van colocando tableros en función del número de jugadores. En este caso, pues si vamos a coger 3 jugadores, pues se colocarán 3 tableros alrededor del tablero central. Este sería un ejemplo de cómo se dispondrían los tableros para 2 jugadores. Ya sabéis, tablero central es común y un tablero inicial de cada uno de los jugadores. Pero vamos a hablar un poquito del contexto, de la temática de este juego. En Hexameba representamos a organismos unicelulares, en concreto a amebas, que no sé si sabéis que son organismos con membrana flexible y que son organismos unicelulares, o sea, células, que se van moviendo con pseudópodos. Su membrana externa se mueve formando una especie de pies, como su nombre indica, pseudópodos, una especie de pies que se va moviendo por su espacio y que básicamente se dedica a fagocitar todo lo que encuentra en su camino. Nosotros haremos eso, tenemos un núcleo, como estáis viendo, y alrededor del núcleo se colocarán estas células, no son células, estas fichas que representan nuestra membrana. Nosotros nos iremos moviendo a través del tablero, no de esta forma porque entonces se separaría. Tienen que estar siempre unidas, todas las piezas tienen que tener a un momento unión con el núcleo y entre otras células. Si se quedan sueltas, se muere y pierdes esa ficha. Vas perdiendo, como por ejemplo todas estas, si se sueltan, pues se perderían.
La idea era representar un poco cómo funciona una ameba en cuanto a su movimiento y cómo come y se fagocita a otras criaturas, que van a ser los otros jugadores, porque en esto consiste el juego, consiste en comerte a los otros jugadores. Inicialmente lo planteé como el ajedrez, un juego totalmente de estrategia, en el que tú tenías varios movimientos y luego el otro tenía otros tantos movimientos, pero me pareció excesivamente soso y le incluí el factor azar con unos dados que, bueno, podrían variar y dar mayor sorpresa y demás. Por eso digo que hice varias variantes y tendría que haberlas probado para saber cuál era la más divertida, más óptima o con cuál funcionaba mejor. Como veis, también el ameba puede dividirse, puede hacer la mitosis y puedes formar una nueva célula y ya formaría varias amebas que, bueno, te darían una mayor amplitud estratégica en el juego. Pues bien, este es el aspecto que tendría el tablero si llegáis a convencer a 5 amigos más de que jueguen a esta locura de juego de Xameba. ¿Veis? En el fondo queda bonito, creo yo, o queda llamativo. Pensé yo que era un tema original. Luego me ha recordado un poco cómo funciona el Hive en algunos aspectos, en otros no tiene nada que ver, pero bueno, es un poquito de aquella época. Y veis, estoy intentando recrear un poco el movimiento de cada turno de cada uno de los jugadores. No voy a ahondar demasiado en las reglas, pero sí os diré que es importante que el núcleo termine en el centro, en la casilla central esta que está en negrita, porque le va a proporcionar 3 fichas de membrana. De esa manera tu ameba va a poder crecer y luego se le pone un capuchón al núcleo que tendrá que ponerse en estas casillas entre tableros para poder quitarse el capuchón y poder volver a acceder al centro y conseguir más fichas de membrana. Por supuesto, si te comes a las fichas contrarias, cuando tengas 3 fichas de membranas contrarias, tú puedes cambiarlas por fichas tuyas y indicará como que estás creciendo. Como veis, las formas que pueden adoptar las amebas de este juego son muy variadas, todo depende de la imaginación, y llegar a la ficha central es importante. Lo podríamos haber planteado también, en este caso, muere completamente porque ha separado, en la ameba roja ha separado el núcleo del resto de la membrana y ese jugador entero prácticamente moriría. Cuando te queda el núcleo central sin membranas, muere. Ya os digo, tenía un montón de reglas sistematizadas, por supuesto el de la mitosis, el de la división celular. Podrías consumir fichas de membrana para formar un nuevo núcleo que se separarían en 2 individuos y te permitiría ya una mayor, como he dicho antes, actuación y planteamiento estratégico en el juego. Y este es básicamente Xameba. Os espero que os haya gustado. Como veis, me centré mucho en toda la creación estética del juego y no lo desarrollé demasiado, pero bueno, ya me comentáis vosotros si os parece atractivo, si os gustaría jugar y en general me podéis poner si os ha gustado esta locura de juventud en la que me embarqué hace tiempo. Nada, os animo a suscribiros al canal, a darle un like, a comentarlo, a compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.